Mi nombre es Estefanía Navarro, tengo 45 años y llevo más de la mitad de mi vida aquí en Estados Unidos. Pero mi historia empieza muy lejos de aquí. Empieza en un pueblito de Jalisco que se llama Tonalá, donde nací hace ya tantos años que a veces siento que fue otra vida completamente. Yo era una niña cuando me di cuenta de que mi familia, pues no teníamos mucho. Mi papá se había ido cuando yo tenía como 8 años. Nunca regresó. Y mi mamá, mi pobre mamá, se quedó sola conmigo y con mis dos hermanitos menores. Recuerdo que en las mañanas mi mamá se levantaba antes que saliera el sol para hacer tortillas, para vender ahí en la esquina de nuestra casa. Yo la ayudaba. Me levantaba tempranito también, aunque tuviera sueño, porque sabía que ella me necesitaba. Mija, me decía siempre, tú eres mi apoyo, tú eres la que me va a ayudar a salir adelante. Y yo le creía, yo quería ser esa hija que ella necesitaba. Cuando cumplí los 18, ya había terminado la secundaria. Mis hermanos eran todavía muy chiquitos. Uno tenía 12, el otro 10, y mi mamá ya estaba cansada, ya se veía más vieja de lo que era. Las arrugas en su cara, las manos ásperas de tanto trabajar. Fue cuando una vecina me platicó que su prima se había ido para el norte, para Estados Unidos, y que mandaba dinero todos los meses, que había podido comprarle una casita mejor a su mamá, que sus hijos ya iban a una escuela mejor, y yo me quedé pensando en eso muchas noches. Una noche, abrazada a mi mamá en esa cama pequeñita que compartíamos, le dije, Ma, yo me voy a ir para el norte. Voy a trabajar allá y le voy a mandar dinero para que usted y mis hermanos estén mejor. Ella se quedó callada un rato largo. Después me agarró la mano y me dijo, Ay, mija, pero es tan lejos y tan peligroso. Pero es la única forma, ma. Aquí no hay trabajo, aquí no hay futuro para mí, pero allá sí puedo hacer algo por nuestra familia. No fue fácil tomar esa decisión, dejar todo lo que conocía, dejar a mi mamá, dejar a mis hermanitos. Era como arrancarme el corazón, pero yo tenía esa esperanza, esa ilusión de que iba a poder cambiar nuestras vidas. Me acuerdo del día que me fui. Era febrero del año 99, hacía un frío horrible. Mi mamá me empacó 2 mudadas de ropa en una bolsa de plástico, me dio los pocos pesos que tenía guardados y me abrazó tan fuerte que pensé que nunca me iba a soltar. Cuídate mucho, mija, me decía llorando, y no te olvides de nosotros. Nunca me voy a olvidar, ma. Yo voy a trabajar mucho allá y cada mes le voy a mandar dinero. Ya va a ver que todo va a cambiar. El viaje. Ay, Dios mío. El viaje fue una pesadilla. 3 días caminando por el desierto, sin agua, sin comida, con miedo de que nos agarrara la migra. Pero yo tenía en mi mente la imagen de mi mamá, de mis hermanos, y eso me daba fuerzas para seguir. Cuando por fin llegué a Fresno, California, no sabía ni por dónde empezar. No hablaba inglés, no conocía a nadie, tenía miedo de todo. Pero había una cosa que tenía muy clara. Iba a trabajar, iba a mandar dinero a mi casa, iba a cumplir mi promesa. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. Dormía en el piso de un cuartito que compartía con otras 5 mujeres. Todas éramos mexicanas, todas habíamos venido con el mismo sueño, trabajar para mandar dinero a nuestras familias. Y así empezó mi historia aquí en Estados Unidos, con 19 años, con mucho miedo, pero con una determinación que me salía del alma. Yo iba a ser la hija que mi mamá necesitaba, la hermana mayor que mis hermanos merecían. Durante todos estos años he trabajado en el campo, he limpiado casas, he hecho de todo, pero nunca, nunca dejé de mandar dinero a México. Cada semana, religiosamente como si fuera una oración,
porque esa era mi misión en la vida, mi razón de estar aquí tan lejos de casa. Pero después de 18 años, mandando dinero sin fallar ni una sola semana, algo pasó que cambió todo, algo que nunca pensé que podía pasar. Y por eso estoy aquí contando mi historia, porque hay muchas mujeres como yo, muchas Estefanías que hemos sacrificado nuestras vidas por nuestras familias. Y a veces las cosas no salen como uno espera. Si tú eres una mujer que también ha sacrificado mucho por su familia, si tú también has mandado dinero, si tú también has vivido lejos de casa por amor, quédate conmigo. Y si te identificas con mi historia, te invito a que te suscribas a este canal, Ellas en el Norte, porque aquí vamos a contar las historias reales de mujeres como nosotras. Historias que duelen, pero que necesitan ser contadas, porque nuestras voces importan. Cuando cierro los ojos y pienso en mi niñez en Tonalá, ¡ay! Se me viene a la mente el olor de las tortillas recién hechas, el sonido del comal cuando mi mamá las ponía a calentar. Nuestra casita era muy pequeña, de adobe, con el techo de lámina que hacía mucho ruido cuando llovía. Pero para mí era el lugar más bonito del mundo, porque ahí estaba mi mamá. Yo tendría como 5 años cuando empecé a ayudarle en las mañanas. Ella se levantaba a las 4 de la mañana, sin despertador, como si tuviera un reloj interno que nunca fallaba. Yo la oía moverse en la cocina y aunque tuviera mucho sueño, me levantaba también. «Ven acá, mija», me decía despacito para no despertar a mis hermanos. «Ayúdame a echar las tortillas». Y ahí me ponía yo, parada en un banquito de madera que mi mamá había hecho especial para mí, echando bolitas de masa al comal. Al principio me salían todas chuecas, pero mi mamá nunca me regañaba. «Está bien, mi amor, ya verás que con el tiempo te van a salir perfectas como las mías». Después, cuando ya teníamos listas como 50 tortillas, las envolvíamos en trapos limpios y salíamos a la esquina. Mi mamá ponía una mesita pequeña y yo la ayudaba a acomodar las tortillas. Los vecinos ya sabían que ahí íbamos a estar todas las mañanas. «Buenos días, doña Esperanza», le decían a mi mamá. «¿Cómo está la niña?» Y mi mamá, siempre orgullosa, contestaba: «Muy bien, trabajando conmigo. Esta niña es muy aplicada». Yo me sentía tan importante cuando decía eso, tan útil. Los jueves íbamos al mercado juntas. Era mi día favorito de la semana. Mi mamá me daba la mano y caminábamos por entre todos los puestos. Yo veía las frutas, los chiles, las flores. Todo me parecía mágico. «Mira, mija», me decía mi mamá parándose en el puesto de doña Carmen, «estas naranjas están buenas para hacer agua fresca». Y doña Carmen, que ya nos conocía de años, siempre me regalaba una naranja chiquita. «Para que se la coma en el camino», me decía guiñándome el ojo. Mi mamá compraba lo más barato, siempre regateaba. «Ándale, don Joaquín, véndame los más baratos que soy cliente de siempre». Y don Joaquín, el señor de los chiles, le daba precio especial. Creo que todos en el mercado sabían que mi mamá era sola con 3 hijos, que la vida no había sido fácil para ella. En las tardes, cuando mis hermanos llegaban de la escuela, mi mamá nos juntaba a los 3 en el patio de la casa. Ahí, sentados en el suelo, nos contaba cuentos que se inventaba en el momento. «Había una vez una niña muy valiente», empezaba siempre, «que vivía en un pueblo pequeño pero que tenía sueños muy grandes». Y yo siempre pensaba que hablaba de mí. Los domingos íbamos a misa temprano. Mi mamá nos vestía con nuestra ropa más bonita, nos peinaba bien peinaditos
y caminábamos las 6 cuadras hasta la iglesia. En la iglesia, mi mamá se hincaba y cerraba los ojos fuerte. Yo la veía mover los labios despacito, hablándole a la Virgen de Guadalupe. Después me enteré que siempre le pedía lo mismo, que nos cuidara a sus hijos, que no nos faltara comida, que algún día pudiéramos tener una vida mejor. Después de misa, si había dinero, mi mamá nos compraba un elote con chile y limón. Los 3 hermanos compartíamos uno solo, pero para nosotros era como estar en una fiesta. ¿Saben qué, mis hijos?, nos decía mi mamá mientras nos veía comer el elote. Ustedes son mi tesoro más grande. Todo lo que hago, lo hago por ustedes. Y yo, siendo la más grande, sentía una responsabilidad muy pesada en mi pecho, como si fuera mi trabajo asegurarme de que mis hermanos estuvieran bien, de que mi mamá no estuviera triste. En las noches, cuando ya estábamos los 3 acostados en el mismo cuarto, yo me quedaba despierta pensando en cosas que una niña no debería pensar, en cómo hacer para que mi mamá no trabajara tanto, en cómo conseguir dinero para comprarle zapatos nuevos a mi hermano más chiquito. Recuerdo una noche de diciembre. Hacía mucho frío y no teníamos dinero para cobijas nuevas. Mi mamá nos abrigó con su propio rebozo y se quedó ella temblando toda la noche. Esa noche decidí algo. Decidí que cuando fuera grande iba a trabajar mucho para que mi mamá nunca más pasara frío, nunca más se preocupara por el dinero, nunca más tuviera que levantarse a las 4 de la mañana. Algún día, ma, le susurré esa noche, aunque ella ya estaba dormida, algún día yo la voy a cuidar a usted. Y esa promesa que me hice de niña, esa promesa se volvió el motor de toda mi vida. Fresno, en el año 99, era como llegar a otro planeta para mí. El calor era diferente al de Jalisco, más seco, más fuerte. Y los campos, Dios mío, los campos se veían infinitos. Mi primer trabajo fue en los viñedos, cortando uva. Me levantaba a las 4 de la mañana, igual que mi mamá se levantaba en Tonalá. Pero ahora yo no estaba haciendo tortillas con amor. Yo estaba cortando uva bajo un sol que quemaba la piel, con las manos llenas de ampollas que nunca sanaban completamente. El primer día casi me desmayo. El supervisor, un mexicano que llevaba años ahí, me gritó en español: «Órale, muchachita, si no aguantas el ritmo te vas pa' tu casa». Y yo, con las piernas temblando y la espalda que me dolía horrible, le contesté: «No, señor, yo sí aguanto. Yo necesito este trabajo». Porque era verdad, yo necesitaba ese trabajo más que el aire que respiraba. Vivía en un trailer park con otras mujeres mexicanas. Éramos como 8 en un espacio que apenas era para 4 personas. Dormíamos en turnos, compartíamos todo: la comida, la ropa, hasta los zapatos cuando se nos rompían los nuestros. Rosa, una señora de Michoacán que ya llevaba 10 años en Fresno, fue como mi mamá adoptiva esos primeros meses. Ella me enseñó cómo protegerme las manos con trapos, cómo tomar agua despacio para que durara más, cómo estirar el dinero para que alcanzara. «Mira, mija», me decía Rosa mientras curaba mis ampollas con sábila, «esto no es para siempre. Tú trabaja duro ahorita, junta tu dinero y después vas a poder hacer algo mejor». Pero yo no pensaba en después. Yo solo pensaba en mandar dinero a mi casa. La primera vez que pude mandar dinero a México fue después de 3 semanas trabajando. Había juntado $200. Me acuerdo que fui al Western Union con las manos temblando de la emoción. «¿A nombre de quién?», me preguntó la señora del mostrador. «Esperanza Navarro», le dije, y se me salieron las lágrimas. «Para Tonalá, Jalisco».
Cuando salí del Western Union, me senté en la banqueta y lloré. Pero no de tristeza, de orgullo. Yo había cumplido mi promesa. Yo le estaba mandando dinero a mi mamá. Esa misma noche llamé a mi casa desde un teléfono público. Mi mamá contestó al tercer timbrazo. ¿Bueno? Ma, soy yo, Estefanía. ¡Ay, mija! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te están tratando bien? Sí, ma, estoy bien. Le acabo de mandar dinero, como le prometí. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después escuché que mi mamá se puso a llorar. ¡Ay, mija! Eres un ángel. Eres mi ángel. Y yo sentí que todo valía la pena. El calor, el cansancio, la soledad, las ampollas en las manos. Todo valía la pena por esas palabras de mi mamá. Los días se volvieron una rutina muy dura. Levantarse a las 4, desayunar tortillas frías y frijoles, caminar hasta los campos, trabajar 10 horas bajo el sol, regresar al tráiler completamente agotada, cenar algo rápido y dormir unas pocas horas antes de empezar todo otra vez. Los sábados era día de lavar ropa a mano y de ir al mercado mexicano a comprar lo más barato. Los domingos, algunas veces íbamos a una iglesia pequeñita, donde el padre daba misa en español. Ahí me hincaba y le daba gracias a Dios por tener trabajo, por poder mandar dinero a mi casa, pero también le pedía que me diera fuerzas para seguir, porque había noches que me dolía todo el cuerpo y pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me vine tan lejos? Rosa, que ya me conocía bien, una noche me vio llorando y se sentó junto a mí. ¿Sabes qué, Estefanía? Todos pasamos por esto. Todos nos preguntamos si valió la pena venirnos. Pero mira, me enseñó una foto gastada de sus hijos. Mis hijos ya están en la universidad. Mi hija mayor ya es maestra. Todo gracias a este sacrificio que estoy haciendo. ¿No se arrepiente, Rosa? ¿De venir? No, de estar lejos de ellos, todos los días, pero no me arrepiento de venir. Y yo entendí que eso era lo que significaba ser madre o hermana mayor o hija. Significaba partir el corazón en pedacitos para que otros estuvieran mejor. Cada semana, religiosamente, mandaba dinero a mi casa. Rosa me acompañaba al Western Union y siempre me decía lo mismo. Qué bonito que seas tan cumplida con tu familia. Y yo me sentía orgullosa de ser cumplida. Me sentía orgullosa de ser la hija que mi mamá necesitaba. Después de 2 años en Fresno, me moví a Oxnard, porque me dijeron que ahí pagaban un poquito mejor en los campos de fresas. Y un poquito mejor significaba que podía mandar más dinero a mi casa. El tráiler donde vivía en Oxnard era peor que el de Fresno, más viejo, más chiquito, con problemas de agua. Pero compartía cuarto con Lupita, una muchacha de Oaxaca que se había vuelto como mi hermana, y con Margarita, una señora mayor de Guerrero que nos cuidaba a todas como si fuéramos sus hijas. Muchachas, nos decía Margarita todas las noches, acuérdense que esto es temporal. Nosotras no nacimos para vivir así, pero lo hacemos por amor. Y tenía razón. Todo lo que hacíamos era por amor. En Oxnard trabajaba en los campos de fresas. Si pensé que cortar uva era difícil, cortar fresas era el infierno. Había que andar agachada todo el día, la espalda se partía de dolor, las rodillas se hinchaban. Mis manos se llenaron de cortadas de las espinas, se me pusieron negras de la tierra que nunca se quitaba completamente. Pero el trabajo en las fresas tenía algo bueno. Era por temporada, y cuando había mucho trabajo podía hacer horas extras. Y horas extras significaba más dinero para mandar a México. Mi rutina era la misma todos los días. Levantarme a las 3:30, tomar un café negro bien fuerte, comer una tortilla con frijoles
y caminar hasta donde pasaba el camión que nos llevaba a los campos. En el camión íbamos todas calladas, todavía con sueño, pensando en nuestras familias que estaban lejos. Yo siempre me sentaba junto a la ventana y veía el amanecer. Era lo más bonito del día, esos primeros rayos de sol antes de que se volviera un enemigo. Trabajaba de sol a sol. Mi cuerpo se acostumbró al dolor, a la posición incómoda, al calor que a veces llegaba a los 100 grados. Aprendí a trabajar rápido, pero sin desperdiciar fresas, porque si desperdiciabas te regañaban feo. El supervisor era un hombre malo, muy malo. Nos gritaba, nos trataba como animales. Más rápido, pinches mexicanas flojas, nos gritaba. Y nosotras aguantábamos porque necesitábamos el trabajo. Una vez, Lupita se desmayó del calor, se cayó entre las plantas de fresas y no se movía. Yo corrí a ayudarla, le eché agua en la cara, la cargué hasta la sombra. El supervisor vino gritando: «¿Qué pasó aquí? No es hora de descanso». Se desmayó del calor, le dije. Necesita ir al doctor. ¿Doctor? ¡Ja! Si no puede trabajar, que se vaya a su casa. Yo sentí una rabia que me salía del alma, pero me aguanté. No podía perder el trabajo. No podía fallarle a mi mamá. Las noches en el tráiler eran lo único bueno del día. Ahí, las tres sentadas en la mesa pequeñita, compartíamos nuestras historias, nuestros dolores, nuestras esperanzas. Margarita nos contaba de sus 5 hijos en Guerrero, de cómo el mayor ya había terminado la preparatoria gracias al dinero que ella mandaba. Lupita hablaba de su mamá enferma, de cómo necesitaba dinero para las medicinas. Y yo les contaba de mi mamá, de mis hermanos, de cómo mi hermano menor había empezado la universidad gracias a los dólares que yo mandaba. ¿Sabes qué, Estefanía?, me dijo una noche Margarita. Tú eres muy joven para estar sacrificándote tanto. Deberías tener novio, deberías divertirte. No, señora Margarita. Yo vine aquí a trabajar, no a divertirme. Mi familia me necesita. Pero también tú tienes derecho a ser feliz, mija. Yo soy feliz cuando sé que mi familia está bien. Y era cierto. O por lo menos eso pensaba yo en ese momento. Los sábados íbamos al supermercado mexicano, comprábamos arroz, frijoles, tortillas, chile, todo lo más barato. Calculábamos cada peso para que nos alcanzara y para que sobrepara dinero para mandar a México. Después íbamos al Western Union. Era el momento más importante de mi semana. Ver esos dólares convertirse en pesos, saber que iban a llegar a las manos de mi mamá, eso me llenaba el alma. $300 para Esperanza Navarro, Tonalá, Jalisco, le decía a la empleada todas las semanas. ¿Algún mensaje? Dígale que la amo, que estoy bien, que siga cuidándose mucho. Algunas noches llamaba a mi casa. Mi mamá siempre me decía lo mismo. Mija, que Dios te bendiga. Gracias a ti mis hijos están estudiando. Gracias a ti tenemos comida. Gracias a ti no nos falta nada. Y esas palabras me daban fuerzas para una semana más. Pero había algo que mi mamá nunca me preguntaba. Nunca me preguntaba cómo estaba yo, si me dolía el cuerpo, si me sentía sola, si necesitaba algo. Y yo no me daba cuenta de que eso me lastimaba. Pensaba que era normal, que así tenían que ser las cosas. Después de 4 años trabajando en los campos de California, una prima lejana que vivía en Miami me dijo que ahí podía trabajar limpiando casas, que era mejor trabajo, más seguro y que podía ganar más dinero. Estefanía, me dijo por teléfono, aquí las señoras te pagan hasta $80 por limpiar una casa. En un día puedes hacer 2 casas, haz cuentas. Y yo hice cuentas. Si podía ganar $160 en un día, podía mandar mucho más dinero a mi casa. Mis hermanos ya estaban más grandes, necesitaban más cosas.
Mi hermano menor estaba en la universidad y necesitaba dinero para los libros. El mediano quería estudiar una carrera técnica. Así que agarré mis pocas cosas, me despedí de Lupita y de doña Margarita con lágrimas en los ojos y me vine para Miami en un autobús Greyhound que tardó 3 días en llegar. Miami era completamente diferente a California. Hacía calor, pero un calor húmedo que se te pegaba en la piel. Había palmeras, se oía español en todos lados. Se sentía más como México en algunas partes. Mi prima Rocío vivía en un apartamento pequeñito en Hialeah con su esposo y sus 2 niños. Me dio un colchón en la sala y me dijo: «Puedes quedarte aquí hasta que consigas tu propio lugar». Los primeros días fueron duros. Tenía que aprender a moverme en una ciudad grande, a tomar buses, a encontrar las casas donde iba a trabajar. Pero Rocío me ayudó. Me presentó con algunas señoras que necesitaban limpieza. Mi primera casa fue en Coral Gables, una casa enorme, con jardín, piscina, 3 carros en la entrada. Cuando llegué, me abrió la puerta una señora rubia muy elegante. «¿Tú eres la muchacha que viene a limpiar?», me preguntó en inglés. «Sí, señora», le contesté en mi inglés mocho. «¿Hablas inglés?». «Poquito, señora». Suspiró como si fuera un problema muy grande. «Está bien, te voy a enseñar lo que tienes que hacer». Y me enseñó. 3 pisos de casa, 5 baños, una cocina gigante, cuartos que parecían hoteles. Yo nunca había visto tanta riqueza junta. «Quiero que todo quede perfecto», me dijo. «Mis amigas vienen esta noche y no puede haber ni una mancha, ni un pelo, ni una marca en los espejos». Trabajé 7 horas seguidas en esa casa. Limpié hasta el último rincón, hasta debajo de las camas, hasta adentro de los closets. Cuando terminé, tenía las rodillas moradas de tanto tallar, las manos irritadas de los químicos, pero la casa brillaba. La señora revisó todo, cuarto por cuarto. Pasó el dedo por los muebles buscando polvo. Revisó los baños con una lupa casi. «Está bien», me dijo al final, como si le doliera decirlo. «Son $70». $70 por 7 horas de trabajo. En los campos ganaba menos en todo el día, pero no era solo el dinero lo que era diferente, era la forma como me trataban. En los campos éramos todas iguales, todas mexicanas, todas pobres, todas sudando bajo el mismo sol. Pero en las casas yo era la muchacha, the maid, alguien invisible. Había casas donde no me dejaban usar el baño de la casa, tenía que usar el del garaje. Había señoras que escondían las cosas de valor cuando yo llegaba, como si fuera a robármelas. Había niños que me miraban como si fuera un animal raro. Pero también había casas buenas. La señora Margaret, una viejita irlandesa que vivía sola en una casa pequeña en Coconut Grove, siempre me ofrecía café y me preguntaba por mi familia. «¿Cómo está tu mamá en México, Estefanía?», me preguntaba cada semana. «Bien, señora Margaret, gracias por preguntar». «Debe estar muy orgullosa de ti, trabajas muy duro». Y esas palabras me llegaban al corazón porque nadie más me las decía. En Miami podía mandar más dinero a México, hasta $400 por semana cuando tenía buen trabajo. Mi mamá estaba feliz, mis hermanos estaban estudiando, todo parecía ir mejor, pero yo me sentía más sola que nunca. En los campos, por lo menos, tenía a mis compañeras, teníamos el mismo sufrimiento, la misma historia. En Miami trabajaba sola, en casas ajenas, con gente que me veía como un mueble más. Llegaba al apartamento de mi prima en las noches, agotada física y emocionalmente. Mi prima me preguntaba: «¿Cómo te fue?». «Bien», le decía siempre,
aunque no fuera cierto. ¿Pudiste mandar dinero esta semana? Sí, mandé 350. Qué bueno. Tu mamá debe estar contentísima. Y sí, mi mamá estaba contenta, pero yo estaba empezando a preguntarme cosas que no me había preguntado antes. Como por qué mi mamá nunca me preguntaba si yo necesitaba algo, por qué nunca me decía que me cuidara, que no trabajara tanto, por qué en 18 años nunca había pensado en mí. Los años pasaron volando y a la vez como si cada día fuera eterno. Cuando me di cuenta ya llevaba 15 años en Estados Unidos. 15 años sin abrazar a mi mamá, sin ver crecer a mis hermanos, sin estar presente en los cumpleaños, en las fiestas, en los momentos importantes. Me había mudado a mi propio apartamento pequeñito en Hialeah. Era apenas un cuarto con cocina y baño, pero era mío. Las paredes las tenía llenas de fotos de mi familia en México, fotos que me mandaban por correo, fotos donde yo no aparecía porque yo estaba aquí, trabajando, siempre trabajando. Tenía una rutina que no cambiaba nunca. De lunes a viernes limpiaba casas, los sábados hacía la compra, lavaba mi ropa y mandaba dinero a México. Los domingos iba a misa y después hablaba por teléfono con mi mamá. Esas llamadas de los domingos se volvieron lo más importante de mi semana, pero también lo más doloroso. ¿Cómo estás, ma? Le preguntaba siempre. Bien, mija, muy bien. Gracias a ti estamos todos bien. ¿Cómo están mis hermanos? Juan ya se recibió de contador, ¿te acuerdas? Con el dinero que mandas pudo terminar su carrera, y Carlos ya abrió su taller mecánico. Y yo me alegraba, de verdad me alegraba. Todo para lo que había venido a Estados Unidos se estaba cumpliendo. Mis hermanos eran profesionales, tenían sus trabajos, sus vidas hechas, pero también sentía algo raro en el pecho, como vacío. ¿Y usted qué tal, ma? ¿Está comiendo bien? ¿Se está cuidando? Ay, mija, aquí andamos. Ya sabes cómo es esto. Y siempre terminaba la conversación igual. Mija, que Dios te bendiga. Sigue mandando aunque sea poquito, porque ya sabes que aquí siempre hace falta. Siempre hacía falta. Después de 15 años mandando dinero, siempre hacía falta más. Un domingo, después de colgar el teléfono, me quedé sentada en mi cama viendo las fotos de mi familia. Mi hermano Juan ya estaba casado, tenía una casa bonita, un carro nuevo. Carlos tenía su negocio próspero. Mi mamá se veía bien en las fotos, con ropa nueva, en una casa que yo había ayudado a construir con mis dólares. Y me pregunté, ¿dónde estoy yo en esta historia? Yo tenía 37 años, nunca me había casado, nunca había tenido hijos, nunca había tenido tiempo para nada que no fuera trabajar y mandar dinero. Mi vida entera se había vuelto eso, trabajar para otros. Esa noche lloré como no había llorado desde que llegué a Estados Unidos. Lloré por todos los años perdidos, por todos los abrazos que no di, por todas las fiestas donde no estuve. Empecé a darme cuenta de cosas que antes no veía. Por ejemplo, que en 15 años, ni mi mamá ni mis hermanos nunca me habían preguntado si yo necesitaba algo. Nunca me habían preguntado si estaba enferma, si tenía problemas, si me sentía sola. Las conversaciones siempre eran sobre ellos, sobre lo que necesitaban, sobre cómo les había ido, sobre qué problemas tenían que yo tenía que resolver con dinero. Un día, limpiando la casa de la señora Margaret, ella me vio muy triste. ¿Qué tienes, querida? Te veo muy decaída. Y por primera vez en todos esos años alguien me preguntó cómo estaba yo. Y no pude aguantar, me puse a llorar ahí mismo, con el trapo de limpieza en la mano. Ay, señora Margaret, es que a veces me pregunto qué estoy haciendo con mi vida. Llevo 15 años trabajando,
mandando dinero a mi familia, pero nunca, nunca he vivido para mí. La señora Margaret me abrazó como hubiera hecho mi mamá si estuviera aquí. Siéntate, querida, vamos a platicar. Y me senté en su cocina, algo que nunca hacía en ninguna casa. Siempre mantenía mi distancia, siempre fui la empleada nada más. ¿Sabes qué pienso, Estefanía? Pienso que eres una mujer muy buena, muy generosa, pero también pienso que te has olvidado de ti misma. Es que mi familia me necesita, señora. Pero tú también necesitas cosas. También tienes derecho a ser feliz, a tener tu propia vida. No puedo ser egoísta. Ellos dependen de mí. ¿Egoísta? ¿Después de 15 años sacrificando todo por ellos? Y esa pregunta se me quedó grabada en la mente. Esa noche, en mi apartamento pequeñito, me puse a ver mis manos. Estaban ásperas, llenas de cicatrices de tantos años limpiando con químicos. Mi cuerpo dolía siempre, mi espalda estaba jorobada de tanto agacharme. Tenía 37 años, pero me veía de 50. Y pensé, ¿esto es todo lo que va a ser mi vida? ¿Trabajar hasta morirme para que otros vivan bien? Por primera vez en todos esos años empecé a dudar. Empecé a preguntarme si valía la pena tanto sacrificio. Pero todavía no tenía valor para cambiar nada. Todavía pensaba que era mi obligación, mi destino. No sabía que muy pronto iba a llegar una carta que iba a cambiar todo. Era un martes por la tarde. Acababa de llegar de limpiar 3 casas. Estaba cansadísima, con los pies hinchados, la espalda que me mataba. Lo único que quería era darme un baño y acostarme temprano. Cuando abrí el buzón de mi apartamento encontré las cartas de siempre, recibos de luz, propaganda, nada importante. Pero había un sobre diferente, un sobre que venía de México, con mi nombre escrito a mano. Al principio pensé que era de mi mamá, aunque era raro porque ella nunca me escribía cartas, siempre hablábamos por teléfono los domingos. Abrí el sobre y vi que la letra no era de mi mamá. Era una letra que no conocía, más educada, más bonita. Empezó así: Estimada Estefanía, estimada. Mi mamá nunca me había dicho estimada en su vida. Seguí leyendo. Mi nombre es profesora Elena García. Soy vecina de su señora madre, doña Esperanza, y ella me pidió que le escribiera esta carta porque dice que usted necesita saber algunas cosas importantes. Se me heló la sangre. ¿Mi mamá le había pedido a una extraña que me escribiera? ¿Por qué no me escribía ella misma? ¿Estaba enferma? ¿Había pasado algo grave? Continué leyendo con el corazón saliéndome del pecho. Su madre me ha contado que usted lleva muchos años mandando dinero desde Estados Unidos, que usted se sacrifica mucho por su familia. Ella me pidió que le escribiera porque quiere que usted sepa que ya no necesita mandar tanto dinero. ¿Cómo que ya no necesitaba mandar tanto dinero? Después de 18 años me estaba diciendo que ya no hacía falta. Seguí leyendo, pero las palabras se me hacían borrosas. Su hermano Juan tiene un trabajo muy bueno como contador en una empresa grande de Guadalajara. Gana muy bien y ya le compró una casa nueva a su mamá. Su hermano Carlos tiene su taller mecánico muy próspero. Tiene 5 empleados y 2 casas que renta. Los 2 mantienen muy bien a su madre. Tuve que sentarme en el suelo de mi sala porque las piernas no me sostenían. Su madre me dijo que le diga que el dinero que usted manda ahora lo guardan en el banco, que ya no lo necesitan para gastos, pero que si usted quiere seguir mandando, ellos lo van a seguir recibiendo para tenerlo ahí guardado. Lo van a seguir recibiendo para tenerlo ahí guardado. No podía creer lo que estaba leyendo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la carta, pero lo peor venía después. Su madre también me pidió que le dijera que entiende que usted ya hizo mucho por la familia, que ya cumplió como hija,
y que si usted quiere empezar a hacer su propia vida allá en Estados Unidos, que está bien, que ya no se sienta obligada a mandar dinero todos los meses. Ya no me sienta obligada. Después de 18 años de mandar dinero sin fallar ni una sola semana, después de sacrificar mi juventud, mi posibilidad de casarme, de tener hijos, de tener una vida, resulta que ya no era necesario. Y la carta terminaba así. Su madre me dijo que no se atrevía a decirle esto por teléfono porque no quería que usted se sintiera mal, pero que ya era hora de que usted supiera la verdad. Sus hermanos están muy bien, su madre está muy bien y usted ya puede pensar en usted misma. Al final, había una nota escrita con otra letra, con letra temblorosa que sí reconocí como la de mi mamá. Mija, espero que no te enojes conmigo, nunca te quise lastimar, pero ya es hora de que seas feliz tú también. Me quedé ahí sentada en el piso de mi sala, con esa carta en las manos, por no sé cuánto tiempo. Primero no sentí nada. Era como si mi cerebro no pudiera procesar lo que acababa de leer. Después empezó a llegar la comprensión. Poco a poco, como cuando te cae agua fría y primero sientes el shock y después el frío que te cala hasta los huesos. Durante años había estado mandando dinero que no necesitaban. Durante años había estado trabajando como burro, privándome de todo, viviendo en apartamentos pequeños, sin comprarme ropa nueva, sin salir, sin divertirme, sin vivir. ¿Para qué? Para que ellos guardaran mi dinero en el banco. Y lo peor de todo, lo que más me dolía, era darme cuenta de que mi mamá sabía. Sabía que yo me estaba matando trabajando para mandarles dinero que ya no necesitaban y no me había dicho nada. ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Años? ¿Desde cuándo mis hermanos tenían buenos trabajos? ¿Desde cuándo mi mamá no necesitaba mi dinero? Y yo aquí, limpiando casas ajenas, con las manos destrozadas, la espalda jorobada, sola, sin vida propia. Me puse a pensar en todas las veces que había hablado por teléfono con mi mamá y ella me había dicho, sigue mandando aunque sea poquito, porque ya sabes que aquí siempre hace falta. Siempre hace falta. Mentira. Me puse a pensar en todas las veces que no había ido al doctor porque no quería gastar dinero en mí, sino mandarlo a México. En todas las veces que había comido frijoles y tortillas para ahorrar. En todas las noches que me había quedado en mi apartamento porque no tenía dinero para salir. Todo por nada. Me levanté del piso como pude y fui al baño. Me vi en el espejo y no reconocí a la mujer que estaba ahí. 41 años, pero parecía de 50, cansada, triste, acabada. Y por primera vez en mi vida sentí rabia hacia mi mamá, hacia mis hermanos, pero sobre todo hacia mí misma. ¿Cómo había sido tan tonta? ¿Cómo nunca me había preguntado si realmente necesitaban tanto dinero? ¿Cómo nunca había pensado en mí? Esa noche no pude dormir. Me la pasé caminando de un lado a otro de mi apartamento, leyendo y releyendo esa carta, tratando de entender cómo había llegado a esto. Y por primera vez en 18 años, no sabía si iba a mandar dinero el sábado. Por primera vez en mi vida estaba pensando en mí. Esa noche fue la más larga de mi vida. No dormí ni un minuto. Me la pasé sentada en mi cama, viendo esa carta una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar si las leía de nuevo. Pero no cambiaban. Ahí estaba la verdad, en blanco y negro. Mis hermanos estaban bien, mi mamá estaba bien y yo había estado viviendo una mentira durante años. Al principio sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Esa sensación cuando no puedes respirar, cuando el aire no te llega a los pulmones. Después vino la confusión, como si estuviera en una pesadilla y no pudiera despertar.
Pero después vino la rabia, una rabia que me salía desde lo más profundo del alma, una rabia que nunca había sentido en mi vida, una rabia que me daba miedo porque no sabía qué hacer con ella. Me levanté de la cama y empecé a caminar por mi apartamento como animal enjaulado, viendo las fotos de mi familia que tenía pegadas en las paredes. Esas fotos donde se veían felices, prósperos, bien vestidos, con mi dinero, con el dinero que yo había sudado bajo el sol de California, con el dinero que había ganado limpiando casas ajenas, aguantando humillaciones, destruyendo mi cuerpo y mi juventud. ¡Mentirosos!, grité, aunque no había nadie que me escuchara. ¡Mentirosos todos! Y me puse a llorar. Pero no era llanto de tristeza, era llanto de rabia, de impotencia, de dolor. Lloré por todos los años perdidos, por todos los sueños que nunca perseguí, por todas las oportunidades que dejé pasar por estar mandando dinero a gente que ya no lo necesitaba. Lloré por las noches que me quedé despierta preocupándome por ellos, mientras ellos dormían tranquilos sabiendo que tenían dinero guardado en el banco. Lloré por todas las veces que me enfermé y no fui al doctor porque ese dinero era para mandarlo a México. Lloré por todas las veces que vi pasar los años sin tener una pareja, sin tener hijos, sin tener una vida real, porque mi familia me necesitaba. A las 3 de la mañana llamé a México. No me importó la hora, no me importó despertar a nadie. Necesitaba escuchar la voz de mi mamá, necesitaba que me explicara por qué me había mentido durante tanto tiempo. El teléfono sonó muchas veces antes de que contestaran. Bueno, era la voz de mi hermano Juan, adormilado. Juan, soy Estefanía. Necesito hablar con mi mamá. Estefanía, ¿qué pasó? Son las 3 de la mañana. Necesito hablar con mi mamá ahora mismo. Pero hermana, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Sí, pasó algo. Pasó que recibí una carta. Una carta que me dice que ustedes ya no necesitan mi dinero desde hace años. Pero nadie se molestó en decirme. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Ah, la carta. Sí, la carta. ¿Dónde está mi mamá? Espérate, la voy a despertar. Esperé 5 minutos que me parecieron eternos. Finalmente escuché la voz de mi mamá, nerviosa, temblorosa. «Mija, ¿estás bien?» Si estoy bien, no pude controlar el tono de mi voz. Mamá, ¿cómo me va a preguntar si estoy bien después de lo que me hizo? Mija, cálmate. Y Akuntu, no me voy a calmar. ¿Por qué no me dijo que ya no necesitaban mi dinero? ¿Por qué me dejó trabajar como esclava todos estos años para nada? Mi mamá empezó a llorar del otro lado de la línea. Ay, mija, yo no quería lastimarte. Que no quería lastimarme. Mamá, me ha destruido la vida. He perdido todo por ustedes, todo. Es que pensé que si te decía te ibas a enojar, que ya no ibas a mandar nada. Exacto. Era mi derecho saberlo para decidir qué hacer con mi vida. Pero, mija, tú siempre dijiste que querías ayudarnos. Sí, ayudarlos cuando lo necesitaran, no mantenerlos cuando ya no lo necesitaban. La conversación siguió así como 1 hora. Mi mamá llorando, pidiendo perdón, yo gritando años de frustración acumulada. Mis hermanos se metieron a la llamada, tratando de calmar las cosas, pero yo ya no podía parar. ¿Saben qué? Les dije al final. Se acabó todo. Ya no voy a mandar ni un peso más. Estefanía, no digas eso, me dijo mi hermano Carlos. Somos familia. ¿Familia? La familia no se miente entre sí durante años. La familia no se aprovecha así. Y colgué el teléfono. Me quedé ahí sentada, temblando de rabia y de dolor,
Por primera vez en 18 años, no sabía qué iba a hacer el próximo sábado cuando llegara la hora de ir al Western Union. Por primera vez en mi vida adulta, mi dinero iba a ser solo mío. Y eso me daba terror y alivio al mismo tiempo. Los días después de esa llamada fueron los más difíciles y a la vez los más liberadores de mi vida. Era como si hubiera vivido 18 años con una mochila gigante en la espalda y de repente alguien me la hubiera quitado. Me sentía más liviana, pero también perdida. El sábado llegó y por primera vez en 18 años no fui al Western Union. Me quedé sentada en mi apartamento viendo el reloj. A las 10 de la mañana siempre estaba ahí, mandando mis $300 o $400. Pero ese sábado me quedé en pijama, tomando café, sintiendo una mezcla rara de culpa y libertad. Mi teléfono sonó como 15 veces. Era mi mamá, mis hermanos, tratando de hablar conmigo. No les contesté. No tenía palabras todavía para lo que sentía. El domingo tampoco hice la llamada semanal. Por primera vez en 18 años no hablé con mi familia. Me fui a caminar por la playa en Miami, algo que nunca había hecho porque siempre estaba trabajando o preocupándome por mandar dinero. Caminé por la arena, viendo a las familias que jugaban, a las parejas que se tomaban fotos, a los niños que corrían libre, y pensé, yo también tengo derecho a esto, yo también tengo derecho a disfrutar la vida. Esa semana trabajé diferente. Seguí limpiando las mismas casas, pero por primera vez no estaba calculando cuánto dinero iba a mandar a México. Estaba calculando cuánto dinero iba a quedarme para mí. Y era muchísimo dinero. Dinero que podía usar para comprarme ropa nueva, para ir al doctor, para salir a cenar, para vivir como una persona normal. El miércoles mi mamá logró hablar conmigo. Yo contesté el teléfono sin pensar y ahí estaba su voz, quebrada, suplicante. Mija, perdóname. Perdóname, por favor. Yo nunca quise lastimarte. Y por primera vez en mi vida, no le dije que no se preocupara, que estaba bien, que la entendía. Le dije la verdad. Mamá, me lastimó mucho. Me lastimó que me mintiera durante años. Me lastimó que me dejara sacrificar mi vida por nada. Pero no fue por nada, mija. Gracias a ti pudimos salir adelante. Ya salieron adelante, ma. Eso es lo que no entiende. Ya salieron adelante desde hace años, pero me siguieron pidiendo dinero como si fuera obligación mía mantenerlos toda la vida. Es que nos acostumbramos, mija. Nos acostumbramos a recibirlo. Y esa frase me dolió más que todo. Se habían acostumbrado. Mi sacrificio se había vuelto costumbre para ellos. Pues ahora se van a tener que desacostumbrar, mamá, porque ya no voy a mandar dinero. Ni aunque sea poquito, mija, ni $100. Y ahí me di cuenta de que no habían entendido nada. Seguían pensando que yo tenía la obligación de mantenerlos, aunque fuera poquito. No, mamá, ni un peso, se acabó. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Algunos días me sentía libre, poderosa, dueña de mi vida por primera vez. Otros días me sentía culpable, como si fuera una mala hija, una mala hermana. Mi familia siguió llamándome, primero tratando de convencerme, después enojados, después con chantajes emocionales. Mira, Estefanía, me dijo mi hermano Carlos una vez, mamá está muy triste. No come bien desde que dijiste que ya no ibas a mandar dinero. ¿En serio? Está triste porque ya no le mando dinero que no necesita. ¿O está triste porque se dio cuenta del daño que me hizo? No seas dramática, hermana. ¿Dramática? Carlos, yo tengo 41 años. Nunca me he casado, nunca he tenido hijos, nunca he vivido para mí porque siempre estuve viviendo para ustedes. ¿Y tú me dices que no sea dramática? Poco a poco fui cortando las llamadas.
no porque no los quisiera, sino porque necesitaba espacio para pensar, para sanar, para descubrir quién era yo sin la obligación de ser su salvadora. Y empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me compré ropa nueva, ropa bonita que me hacía sentir mujer otra vez. Fui al dentista, al ginecólogo, me hice estudios médicos que había pospuesto por años. Me inscribí en clases de inglés para perfeccionar mi idioma. Empecé a salir los fines de semana, a conocer Miami de verdad, no solo las casas donde trabajaba. Un día, en el supermercado, un señor mayor me ayudó a cargar las bolsas al carro y me preguntó si quería tomar un café algún día. Y por primera vez en 18 años dije que sí, no porque fuera el amor de mi vida, sino porque tenía derecho a tener compañía, tenía derecho a que alguien me invitara a salir, tenía derecho a ser mujer, no solo una máquina de mandar dinero. La transformación no fue fácil. Había días que me levantaba con culpa, pensando que era una egoísta, pero después me acordaba de la carta, me acordaba de todas las mentiras, y sabía que estaba haciendo lo correcto. Estaba aprendiendo a vivir para mí por primera vez en mi vida adulta, y aunque dolía, también se sentía como despertar después de un sueño muy largo. Hoy, 4 años después de recibir esa carta, puedo decir que soy una mujer diferente. No solo físicamente, aunque ya no tengo esas ojeras profundas ni esas manos tan ásperas, soy diferente por dentro. Soy una mujer que por fin se conoce a sí misma. ¿Fue fácil el cambio? No. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Más difícil que cruzar la frontera. Más difícil que trabajar bajo el sol de California. Más difícil que limpiar casas durante años. Porque cambiar la forma de pensar de toda una vida, eso sí que es trabajo pesado. Los primeros meses me despertaba con angustia, preguntándome si había hecho lo correcto. 18 años mandando dinero no se olvidan de un día para otro. Era como una adicción, pero al revés. Yo era adicta a sacrificarme por otros, pero poco a poco fui sanando. Fui entendiendo que no era egoísmo pensar en mí, que no era malo querer mi propia vida, mi propia felicidad. Mi relación con mi familia cambió para siempre. Al principio fue muy duro. Pasaron meses sin hablarnos. Mi mamá estaba dolida porque pensaba que ya no la quería. Mis hermanos estaban enojados porque decían que los había abandonado. Pero después, con el tiempo, creo que entendieron, o por lo menos respetaron mi decisión. Ahora hablamos de vez en cuando, no todas las semanas como antes, pero sí nos mantenemos en contacto. La relación es diferente, más sana. Ya no soy la hija que resuelve todo con dinero. Ahora soy la hermana, la hija, que los quiere pero que también se quiere a sí misma. Mi mamá me pidió perdón muchas veces. Me dijo que nunca se dio cuenta del daño que me estaba haciendo, que pensaba que yo estaba bien, que nunca imaginó que me estaba sacrificando tanto. Es que tú siempre sonabas tan fuerte por teléfono, mija, me dijo una vez. Nunca pensé que estuvieras sufriendo. Y era verdad. Durante 18 años nunca les conté mi sufrimiento. Siempre les hablé de lo bien que estaba, para que no se preocuparan, pero también para mantener la imagen de la hija exitosa, la que había triunfado en Estados Unidos. ¿Perdoné? Sí, los perdoné, pero sobre todo me perdoné a mí misma. Me perdoné por haber sido tan tonta, por no haber pensado en mí, por haber creído que mi único valor era el dinero que podía mandar. Ahora tengo una vida completamente diferente. Sigo trabajando limpiando casas, pero solo 3 días a la semana. Los otros días los dedico a mí. Estoy estudiando para sacar mi GED, mi diploma de preparatoria estadounidense.
Quiero estudiar algo, tal vez enfermería, tal vez administración. Nunca es tarde para empezar. Tengo novio. Se llama Roberto, es mexicano también. Llegó aquí hace 10 años. Él entiende mi historia porque él también mandaba dinero a México, aunque no tanto como yo. Estamos planeando casarnos el próximo año. ¿Te imaginas? Yo voy a ser esposa a los 45 años. Roberto me dice siempre, Estefanía, tú no eres responsable de la felicidad de toda tu familia. Tú solo eres responsable de tu propia felicidad. Y tiene razón. Ahora vivo en un apartamento más bonito, con 2 cuartos. Tengo muebles nuevos, ropa bonita, hasta me pinto las uñas los fines de semana. Cosas pequeñas que para otras mujeres son normales, pero para mí son como milagros. A veces pienso en todas las mujeres que están como yo estaba antes, mujeres que se sacrifican tanto por sus familias que se olvidan de que ellas también son importantes, mujeres que trabajan día y noche mandando dinero sin preguntarse si realmente es necesario, sin pensar en sus propios sueños. A todas esas mujeres les quiero decir, ustedes también merecen ser felices, ustedes también merecen tener una vida. Amor hacia la familia no significa sacrificarse hasta desaparecer. Es bonito ayudar a la familia, es bonito ser generosa, es bonito ser solidaria, pero no es bonito perderte a ti misma en el proceso. Yo perdí 18 años de mi vida por no entender eso, pero ya no voy a perder ni un día más. Si tú te identificas con mi historia, si tú también has estado mandando dinero durante años sin preguntarte si es necesario, si tú también has puesto a todos antes que a ti, te invito a que reflexiones. Pregúntales a tus familiares si realmente necesitan tu dinero. Pregúntate a ti misma si estás viviendo tu vida o solo sobreviviendo para mantener a otros. Y no tengas miedo de cambiar. Nunca es tarde para empezar a vivir para ti. Yo me llamo Estefanía Navarro, tengo 45 años y por fin soy dueña de mi propia vida. Si conoces a alguien con una historia parecida, comparte este video. Si tú tienes una historia que contar, escríbela en los comentarios. Aquí en Ellas en el Norte, todas las voces importan. Todas las historias merecen ser escuchadas. Y no olvides suscribirte a este canal, porque cada semana vamos a seguir contando las historias reales de mujeres como nosotras. Mujeres que hemos luchado, que hemos sufrido, pero que también hemos aprendido a valorarnos, porque nuestras voces importan, y nuestras vidas también.